Dios les bendiga, hermanos. Hoy deseo compartir con ustedes el pasaje de la Escritura en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 12, versos 28 al verso 31. Pero antes voy a hacer una oración a Dios para que bendiga esta palabra. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y misericordia. Enséñanos tu voluntad por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, verso 28 en adelante dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El verso 34 dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Diferentes grupos en los que estaba dividido el judaísmo se acercaron a Jesús con la intención de ponerle en aprietos. Aunque entre ellos no se llevaban bien, sin embargo estaban unidos por su odio a Jesús. La razón última para este profundo rechazo estaba en que él era bueno y trazaba con fidelidad la palabra, lo que ponía en evidencia su maldad y la forma en la que ellos constantemente falseaban las escrituras. Podrían haberle amado y admirado, pero se dejaron llevar por la envidia y el odio. En este escenario, el último en aparecer con una pregunta fue un escriba. Como ya hemos señalado, los escribas eran los encargados de interpretar la ley, aunque en realidad su interés se centraba mayormente en la tradición oral con sus innumerables supuestos prácticos. Ahora bien, ¿con qué intenciones se acercó este escriba a Jesús? La primera cosa que el texto nos dice es que había estado presente en la discusión que Jesús había mantenido con los saduceos y parecía satisfecho por la forma en que les había hecho callar. Esto nos hace pensar que este escriba era muy probablemente de los fariseos y que por esa razón había visto con agrado la forma con la que Jesús había defendido la creencia compartida por ellos en la resurrección. En este caso, tal vez quería hacer suyo el triunfo de Jesús sobre los saduceos. Por otro lado, tenemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, en el que se nos dice que el escriba le preguntó por tentarle. Es en Mateo 22:35. Sin embargo, aunque algo de esto pudiera haber habido en sus intenciones originales, parece que finalmente hubo cierto acercamiento a Jesús con el que quedó admirado al escuchar su sabiduría. A esto debemos sumar las palabras que Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Quizá podemos suponer que en este hombre había cierta sinceridad en su búsqueda de la verdad, pero que inicialmente estaba influido por el clima de desconfianza que se respiraba contra Jesús. La pregunta que hizo a Jesús era típica de un escriba judío. Los rabinos habían identificado 613 mandamientos que dividían de diferentes maneras mientras sostenían complicadas discusiones. Como era habitual en Jesús, él volvió a usar la escritura para dar su respuesta. En esta ocasión citó el resumen que Moisés había hecho de la ley. En Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra afirma que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Jehová. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe y fuera de él no hay ningún otro. Solo él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de su palabra. Pero el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente se ha inventado otros. Y la verdad es que aunque
han pasado muchos siglos, el hombre sigue dando culto a las mismas divinidades paganas del pasado. Una vez establecido el hecho fundamental de que hay un solo Dios verdadero, Jesús pasó a afirmar que éste debía ocupar el lugar supremo en la vida del hombre. Esto es algo que debemos recordar constantemente en nuestras vidas, porque con frecuencia gastamos todas nuestras energías en otras muchas cosas, dejando a Dios en el último lugar. Pero con su contestación, el Señor Jesucristo nos recuerda que Dios debe ocupar la prioridad en todo. Se nos dice que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe de ser de amor. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Y nos dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sin lugar a dudas, este es el mandamiento más difícil de cumplir para el hombre. Se nos dice, amarás a Dios con toda tu mente. El maestro añadió la mente entre aquellas facultades que le han sido dadas al hombre y que deben estar involucradas en su amor a Dios. Tal vez a muchos les parezca extraña esta inclusión porque identifican el amor con las emociones y no con el intelecto. Algo de esto parece estar ocurriendo en la actualidad en algunas congregaciones donde lo importante parece ser lo que se siente en los cultos y no lo que se aprende de la palabra. Parece como si para poder participar en ciertos encuentros fuera necesario apagar la mente y después dejarse llevar por el ambiente. Pero el Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es imprescindible usar también la mente. Nos podemos preguntar, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no conocemos y cómo podemos adorarle correctamente? La única forma de conocerle es a través de su palabra, y si la desconocemos, tendremos que escuchar la misma reprensión que Jesús hizo a la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. San Juan 4:22. Tal vez nuestras intenciones sean buenas, pero estaremos haciendo mal. No se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. Al apóstol Pablo le sorprendió la religiosidad de los antiguos atenienses, que habían llegado incluso a construir un altar al Dios no conocido, en Hechos 17:23. Inmediatamente comenzó a explicarles quién era ese Dios al que ellos desconocían para que pudieran adorarle de verdad. Si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no pasará de ser un sentimiento momentáneo, una atracción vaga y fácilmente pasajera. Ahora, ¿cómo es posible amar a un Dios santo? Pero si en nuestra lucha por amar a Dios tenemos que reconocer dificultades intelectuales, no son estas las más difíciles que tenemos que superar. Entonces, ¿cómo puede un hombre pecador llegar a amar a un Dios santo que aborrece el pecado? Lucas nos relata la visita que Jesús hizo a casa de un fariseo llamado Simón. Lucas capítulo 7, verso 36 al verso 50. Durante la comida el Señor le contó una parábola en la que presentó el pecado como una deuda que no se puede pagar. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos le amará más? Todos podemos entender sin dificultades que mientras la deuda estaba sin saldar, era muy difícil, o por no decir imposible, que el deudor amara a su acreedor que constantemente le amenazaba con llevarle a los tribunales. Una vez más, la parábola que Jesús contó ilustra de una forma exacta las grandes dificultades que el hombre pecador tiene para amar a un Dios santo. Pero en un momento la parábola dio un giro inesperado. El acreedor perdonó a los dos deudores, sin lugar a dudas. En la sociedad es muy difícil encontrar a un acreedor tan generoso y compasivo que esté dispuesto a perdonar la deuda por completo, borrándola sin más. Pero el hecho es que esto es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, relacionando esto que acabamos de considerar con el mandamiento de amar a Dios, tenemos que concluir que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios en su propia vida.
El apóstol Juan en su primera carta lo expresó de la siguiente manera. 1 de Juan 4, verso 10 en adelante. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor hacia Dios solo puede surgir como una consecuencia del perdón recibido, y la falta de este amor demuestra inevitablemente la falta de Él. Se nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios le proporciona al hombre la única meta que, en último término, es lo suficientemente grande como para satisfacer su intelecto, sus emociones y sus esfuerzos. Cualquier otra alternativa le dejará con una profunda sensación de insatisfacción y siempre terminará degradando y esclavizando su espíritu. Y esta es la razón por la que el hombre moderno busca nuevas sensaciones y experiencias con el fin de llevar de alguna manera el vacío que la ausencia de Dios deja en su ser. Después de considerar todo esto, debemos concluir que el mayor pecado del hombre es que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por supuesto, si preguntamos a la gente, nadie dirá que el mayor pecado es este. Tal vez incluirán el asesinato, la violación, etcétera, u otras cosas similares. Pero esta no es la forma en la que lo ve Dios. En este sentido, hay muchas personas que socialmente son consideradas buenas y decentes, que jamás se les pasaría por su mente la idea de cometer homicidio o algo más, pero que sin embargo a los ojos de Dios son grandes pecadores debido a que han desplazado a Dios del centro de sus vidas. Y también se nos dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque el escriba solo había preguntado cuál era el principal mandamiento, Jesús fue más allá en su contestación y también le indicó cuál era el segundo mandamiento en importancia. Para ello nuevamente volvió a citar las Escrituras. En Levítico 19, verso 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, hermanos, podemos ver que ambos mandamientos son semejantes. Notemos que Jesús dijo que este segundo mandamiento era semejante al anterior. Con esto estaba dando a entender que ambos estaban íntimamente ligados. Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo, que lleva la imagen de Dios. El apóstol Juan explicó que era imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. 1 de Juan 4, verso 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Además, el Señor señaló que este segundo mandamiento era semejante al anterior, porque solo el amor puede ordenar correctamente nuestra relación con Dios y también con nuestro prójimo. Hermanos, no debemos olvidar que si primeramente no amamos a Dios, tampoco podremos amar correctamente a nuestro prójimo, porque la fuente del amor verdadero no se encuentra en nosotros mismos, sino que proviene de Dios y fluye a través de nosotros. Y esta es la razón última por la que el ser humano no logra hacer que este mundo sea un lugar donde se respire la paz y el amor. Es un mundo que ha dejado a Dios fuera de su sociedad. Nunca tendrá los recursos necesarios para manifestar amor y traer paz en la relación con sus semejantes, aunque seguirá culpando a Dios de todo lo que le ocurre. Yo creo que si somos honestos, tendremos que reconocer que ninguno de estos mandamientos de la ley que hemos mencionado son fáciles de cumplir. De hecho, tendremos que admitir que los hemos quebrantado innumerables veces. ¿Con cuánta facilidad dejamos en el último lugar a Dios?
¿Cuántas veces hemos sido egoístas en nuestras relaciones con nuestro prójimo? Debemos de pensar y reflexionar en estas dos cosas. Nuestro Señor exalzó la actitud de este escriba y reconoció que estaba cerca del reino de Dios. Sin embargo, notamos que no dijo que ya estaba dentro del reino de Dios, sino que no estaba lejos. Esta diferencia es vital. Ahora, ¿qué le faltaba? Lo que le faltaba era creer en Jesús como el legítimo descendiente de David, como su Dios, Señor y Salvador. Solo entonces podría entrar en el reino de Dios. Mi deseo, hermanos, es que Dios nos ayude para poder cumplir los mandatos que Él ha dejado escrito en su palabra. Y también que el Señor les guarde a ustedes como hasta hoy lo ha hecho, y que los continúe bendiciendo abundantemente. Que Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén.